Ya, no, pues se para y... ¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Los saluda su amigo de siempre, Ricardo Monteagudo, a través de la señal descentralizadora de Perú TV y con la grata compañía de la señora Mónica Belling, directora de la revista Proactivo Minero y Energético. Mónica, muy buenas noches. Gracias por estar en Hora 8. Buenas noches, Ricardo, y muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, como lo hemos venido comentando, vamos a tocar todos temas vinculados a la actualidad minera y no podemos sino empezar preguntándote, sobre tu situación y tu opinión sobre el proyecto Congas en Cajamarca. Bueno, que se ha paralizado, ¿no es cierto? Y que pone en peligro no solamente una inversión que puede ser beneficiosa a todo el departamento de Cajamarca, sino en especial a las comunidades del entorno, ¿no? Sobre Conga, realmente, digamos que Conga ha remecido todo el Ministerio de Energía y Minas. La situación es más delicada de lo que el propio gobierno lo estaba meditando o tomando en cuenta. Conga es un proyecto que desde hace muchos años ha venido en perspectiva, trabajando lentamente, de manera sostenida, y a estas alturas el proyecto ya estaba iniciando sus obras debido a que ya había aprobado su estudio de impacto ambiental. Lamentablemente, con esta nueva coyuntura que se ha presentado, se reordena todo un panorama. Y en este panorama, como te decía yo, la verdad es que surgen dos posiciones. La que ya conocemos todos, que es la de la oposición, donde está dentro de los líderes del padre Marco Arana. No quisiera pecar de decir que es un líder opositor natural, pero además también tenemos lo que no es tan natural, que el presidente regional también se oponga al proyecto. Él, por ejemplo, ha convocado para el día miércoles, si mal no me equivoco, de la próxima semana, otro paro. Y hay que recordar lo que tú decías hace un momento, Ricardo, son 4.800 millones de inversión para el país y para Cajamarca. Al margen de que el padre ha mencionado que de los 4.800 millones serían alrededor de 3.000 en la compra de... 3.500, porque serían en la compra de un gigantesco, el molino más grande del mundo, dijo. Sí, lo cual no creo que cueste tanto, pero pongámonos en ese extremo. Es también una inversión. Y además también va a pagar los impuestos. Así es, efectivamente. Sí. Bueno, efectivamente, me detengo un segundito a hablar de Marco Arana. Marco Arana, que siempre tenía una buena imagen ante ciertos sectores, por su cautela, por su posición, digamos, moderada a juicio de algunos, no de todos, porque siempre hay gente que piensa que es el padre Arana un agitador, hay que decirlo con toda claridad. En esta oportunidad, pues, es irracional su posición, desde mi particular punto de vista. Ayer le hicieron una entrevista en el diario La República y es tajante, él no está de acuerdo con que el proyecto se ejecute. Cuando le hablan del monto que se va a invertir, él dice que no se justifica el daño ambiental que se podría causar y que de ninguna manera debería hacerse minería en zonas que son cabecera de cuenca, o sea, de una manera enfática, ¿no? Claro, él es enfático, pero leyendo la entrevista también está claro que es una posición no muy sustentada. Aparte que el padre Marco Arana no es autoridad, es un dirigente de oposición, por eso te digo, es un dirigente de oposición natural, porque siempre lo ha sido, y él mismo dice, por el simple hecho de que venga de Yanacocha, o sea, ya hay que tener las dudas, ¿no? Entonces, yo creo que en esas declaraciones hay, digamos que, naturalidad en esta oposición y franqueza de él en decir que a priori ya está juzgando al proyecto solamente por venir de Yanacocha. Lo que sí es sorprendente es que el presidente regional, siendo autoridad para todos, también asuma la misma postura. Y yo creo que acá estaría el punto de quiebre más que en el padre Marco Arana. El presidente del gobierno regional es militante del partido político Patria Roja. Bueno, yo la verdad no podría asegurarte, pero es lo que se dice, ¿no? Ya, es lo que se dice, está vinculado, sí, digamos, a la izquierda legal, porque participan en la vida política nacional más extremista que tenemos en el Perú, ¿no es cierto? Y dime, ¿y su posición es de absoluta y total oposición al proyecto o deja abierta la posibilidad de una negociación, digamos? Eso es lo que sorprende, o sea,
¿cómo puedes tú ir hacia una negociación cuando estás convocando a un paro y lo estás apoyando? O sea, en un supuesto que el presidente regional dijera lo que tú acabas de mencionar, él está apoyando el paro. No solamente no está siendo una autoridad que ordene, sino que apoya este paro. Y yo creo que por ahí habría que buscar una conciliación, digamos, no tanto entre la empresa minera y el gobierno regional, sino entre el gobierno nacional y el gobierno regional. Por supuesto que sí. En ese sentido, digamos, muy justificada la presencia de los 3 ministros de Estado que viajaron, ¿no es cierto?, a Cajamarca. Eso me ha parecido bien. A todos les ha parecido muy bien. Nos ha parecido muy bien. Aunque no tuvo resultados. No tuvo resultados, pero bueno, como siempre nos arrepentimos y criticamos después que ya ocurrió el incidente, ¿no es cierto? No es la primera vez que lo comentamos, además contigo y con otros invitados en este programa, ¿no? Ya cuando recién ha reventado el problema, digamos, el gobierno reacciona, las máximas autoridades se constituyen físicamente en el lugar de los hechos. Ya se ha escuchado hasta el cansancio en diversos programas que el Perú tuvo recursos económicos desde hace muchos años como para tener muy buenas unidades dependientes del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Presidencia, que manejen conflictos, que prevean conflictos. Había dinero incluso de la Unión Europea destinado para esto, pero que no se utilizó muy bien. En fin, de manera que seguimos seguimos en el mismo círculo vicioso. Realmente es preocupante porque, valgan verdades, que hay que reconocer que el ministro Herrera está haciendo las cosas mejor de lo que hizo el anterior ministro, el ministro Pedro Sánchez Gamarra, pero las necesidades son mayores. Lo que dejó el ministro Pedro Sánchez Gamarra con el tema de Sauder y Tía María, lo que dejó con lo de Puno, obviamente que tenía que traer una consecuencia que, bueno, se tenía grandes expectativas respecto al gobierno, que iba a dar un techo muy alto para poder resolver estos conflictos, pero no es suficiente. La reacción y todo se viene tan rápido que el ministerio, el ministro está actuando y los ministros en general están actuando como bomberos. Ahora, ¿cuán preparados están para estas coyunturas? El ministro tiene cierta experiencia porque él vivió el caso de Tambo Grande, claro, aunque los resultados no fueron tampoco exitosos. Pero de parte de él hubo sí cierto manejo, cierto diálogo que estableció. De acuerdo. Mónica, lo que el ciudadano de a pie se pregunta es, digamos, ¿cómo podría afectar esto, digamos, de fracasar, digamos, una posible solución? ¿Cómo podría afectarle esto al país y a las futuras inversiones que puedan Yo venir? Creo que puede ser fácilmente un efecto dominó. Fácilmente, ¿por qué? Porque estamos hablando de un proyecto que no está en inicios, o sea, por ahí como que yo no le comprendo mucho al padre Marco Arana, persona que también conozco y hemos conversado muchas veces con él, pero me sorprende porque él es de Cajamarca y él ha visto que el proyecto ha ido avanzando y que ahora salga cuando el proyecto ya fue aprobado, ya están arrancando. O sea, si estas protestas que él dice que tienen un sustento a su criterio, las hubiera planteado antes, pues bien, ¿no? Era de alguna manera revisable y todo lo demás, pero pretender decir que es el estudio de impacto ambiental aprobado, debe ser revisado, entonces ya no estamos hablando de un caso de solamente me opongo a que el proyecto no se instale, sino estamos yendo a no cumplimiento de las leyes. Y ahí estamos pisando un terreno mucho más peligroso. De acuerdo. Ahora, hay otras autoridades que sí han manifestado una actitud diferente a la del presidente del gobierno regional. Por ejemplo, el alcalde de Selendín, que aparentemente salió satisfecho de la reunión que tuvo con el presidente y manifiestan, digamos, una voluntad de querer conversar y negociar finalmente, ¿no? O sea, porque yo veo de que de eso se trata, ¿no? De sacarle, digamos, a la empresa una buena tajada del negocio, ¿no? Hablando un poco en criollo, ¿no? Para beneficio de la comunidad, lógicamente. No, yo la verdad y sí discrepo contigo, Ricardo. Yo no creo que toda esta protesta sea para sacarle una tajada a la empresa. Yo más pienso que es una protesta, como el propio padre Marco Arana lo dice, porque
su agrupación y otras personas más tienen recelos, hay ya un tema más allá de lo que es sacarle una tajada a la empresa. Además, tengo entendido que el propio presidente regional está en capacidades de poder negociar y si él quisiera poder obtener un mayor beneficio para su región, yo creo que es fácil que pueda conversarlo con el gobierno nacional, Claro, en ese sentido va mi comentario de sacarle una buena tajada, ¿no? O sea, en el sentido de que la actitud de la comunidad, la actitud de los gobiernos municipales y regionales de una zona donde se hace minería, debe ser pues de, bueno, acá hay ingentes recursos, ¿no es cierto? Entendemos que la explotación de la minería siempre va a causar un daño ambiental. Negarlo sería una necedad, porque lo causa en cualquier lugar del mundo, eso tú lo sabes, y todo el mundo lo entiende así, de manera que tiene que haber una compensación y una parte del negocio, o tajada, como quieras llamarla, le corresponde pues al país, a la comunidad, a la región de donde se extrae el recurso. Lo que pasa es que lo que tú estás mencionando está también normado y no es a la empresa a la que tiene que sacarle, porque por último, ese tipo de negociaciones van a lograr ciertos beneficios que si es como tú lo estás explicando, o sea, sacar grandes cantidades adicionales, pues tiene que ser de todas maneras a través del gobierno nacional, o sea, no puede ser no, evidentemente, evidentemente a través de los... Y eso lo sabe la autoridad, eso lo sabe el gobierno regional. O sea, tú acabas de mencionar algo de que el actual presidente regional es un político de data... Bueno, públicamente conocido. ¿No? Entonces, bueno, no es una persona ignorante para no saber que tiene que recurrir a las autoridades. De acuerdo, me hace señas, Mónica, por favor, vamos a unos cortecitos comerciales y regresamos. Estamos con Mónica Belling, directora de la revista Proactivo Minero. Bien, continuamos con la periodista especializada en el tema minero y energético, directora de la revista Proactivo Minero, Mónica Belling. Estamos conversando sobre lo que está ocurriendo en Minas Conga, en Cajamarca, una inversión de 4.800 millones de dólares que podría dejar beneficios a las comunidades del entorno, partiendo la premisa, al menos desde mi particular punto de vista, Mónica, y sería tonto negarlo, que cualquier actividad minera extractiva causa pues un daño ambiental, aquí en la Conchinchina, en España, en cualquier lugar del globo terráqueo, ¿no es cierto? Y de lo que se trata es de un adecuado manejo ambiental, acorde con los estándares internacionales, y una política de apoyo a la comunidad y de compensación, si se quiere, por el daño ambiental, que debe ser el mínimo posible. Claro, la actividad minera como la hidrocarburífera son actividades de alto riesgo, hay que reconocerlo. Pero a su vez, por lo mismo que son actividades de alto riesgo, para que éstas puedan desarrollarse sin afectar tanto a las comunidades, bueno, pues han innovado tecnología, han traído una serie de nuevas aplicaciones, justo la ciencia avanza justo al compás como van este tipo de industrias avanzando, ¿no? En temas ambientales, la minería es la que más ha elevado estos estándares. Sin embargo, eso no le quita su condición efectivamente, la que acabas de decir, que es una actividad de alto riesgo y que es lo que en la entrevista menciona el padre Marco Arana cuando dice no se sabe qué es lo que va a ocurrir. Y bueno, yo diría que aquí, por ejemplo, la empresa por lo menos podría presentar pues ante la comunidad, frente a todos estos temores, más que una infografía, una simulación en 3D. Estamos con la tecnología suficiente, la minería tiene las capacidades para presentarlo, y en una simulación donde presente cómo es este proyecto y qué es lo que va a ocurrir con las 4 lagunas. Si bien el padre Marco Arana cuestiona esto, tampoco lo explica muy bien. Tampoco dice cuál es la alternativa económica. A propósito de esto, justo el ex viceministro de Minería, el ingeniero Rómulo Mucho, en una entrevista en un canal de La Competencia,
él precisaba que mientras no se diga cuál es la expectativa, no se puede ser tan irresponsable para exacerbar los ánimos, o sea, para negarse a un proyecto. Él declara, ¿no? Está bien, bueno, él no quiere y de repente un grupo de gente no quiere. Muy bien. Primero que lo argumente bien. En segundo lugar, que diga la alternativa económica. ¿Por qué? Uno de los temas es que, bueno, ahorita estamos en una época de bonanza. Y esta mina, justo él explica, esta mina es rentable en ese momento por el alto precio del oro. En el momento que el precio del oro baja, recordemos que el oro estuvo en $230 la onza hace 10 años. Así es. Y ahorita estamos muy cerca de los 2000. Así es. Y efectivamente, como lo dijo el otro día Jorge Marcos Saconetti, incluso la empresa calculó una evolución del precio del oro en alrededor de $500. Nunca se imaginó que iba a tener los precios tan altos que tiene ahora. Es una. Y otra, tengo entendido que la producción de Yanacocha, de oro, en los últimos años ha ido bajando, ¿no? En términos de producción bruta, de toneladas claro. de oro extraídas, ¿no? Digamos, los ingresos han aumentado gracias a, digamos, a la coyuntura de la subida en niveles descomunales como los que tú acabas de mencionar, pues, ¿no es cierto? Que son los precios de los commodities. Así es. ¿No? Y que si viviésemos otra coyuntura, digamos, como la que vivió, por decir, el gobierno de Fernando Belaúnde en 1980, 85, en el que la cosa fue al revés, o sea, el precio de los minerales cayó tremendamente en el mundo, ¿no? El fierro, el cobre y todas esas cosas, ¿no? De manera que hay que darlas, ¿no? Exactamente, bueno, esa es la perspectiva del... El otro tema que mencionabas era el tema de qué hacer con el tema de conflictos, qué hacer con todos estos problemas que se presentan, cómo resolverlos. En estos casi 100 días de gobierno, ¿de quién es la responsabilidad de este mal manejo? Ya no le pueden echar la culpa a todo el gobierno anterior. O sea, es cierto que dejó sobre este tema un clima muy tenso. Claro que sí. Pero ya no se le puede estar echando la culpa. O sea, podemos pasar todo un año así y con eso no vamos a lograr avanzar. Así como se ha avanzado en esta negociación para poder recaudarle más a la minería, también se debió haber avanzado con las comunidades, con los gobiernos regionales y con todas esas organizaciones que se oponen a la minería para poder entrar en francas conversaciones y exponer todos los temas y los requerimientos que se necesitan. Ahí, por ejemplo, hoy día se ha cambiado al representante para la mesa esta sobre la resolución de conflictos. Lo han cambiado. Lo han cambiado al señor Ronald y a su vez en el Ministerio de Energía y Minas el día de ayer salió el director de Asuntos Ambientales y el cargo, temporalmente me imagino, en ese momento está en manos del director general de minería. Entonces están ocurriendo una serie de cambios que indican que se está actuando, como dijiste al principio, de manera atropellada, un poco por la coyuntura, presionados por la situación, lo cual no es saludable. Yo dificulto que reacciones así apresuradas, no meditadas, no sé cuánto de solución podrían dar al conflicto. Recordemos el tema de minería artesanal, cuando ocurrió lo de Bagua y vino todo este paro de minería artesanal y el ministerio en aquel entonces, criticado hasta ahora, tomó medidas rápidas, concilió, aceptó una situación que a este momento lo único que ha ocasionado es un avance descomunal de la minería informal en Madre de Dios, devastadora, y un desorden en este subsector de la minería que realmente es otro gran problema. ¿Cuál es el grado de responsabilidad de este hecho del presidente de la República? ¿Tú crees que...? Es no haber previsto este tipo de conflictos, no lo ha previsto. O sea, ha previsto, sí, el tema económico del gravamen, lo han conversado, pero lo que no ha previsto es que así como conversó con los empresarios para ver el tema del gravamen, en simultáneo ha debido estar conversando con los dirigentes, como el señor Marco Arana,
como presidentes regionales, como el presidente regional de Cajamarca y otros, para poder también a la par manejar este tema. Ha debido, por ejemplo, pedirle se me ocurre, ¿no?, al señor Javier Díaz Canseco, conspicuo miembro del Congreso de la República y de varios congresos, y hábil y conocido y experimentado político nacional de izquierda, ¿no es cierto?, por ejemplo, que él pues interponga sus buenos oficios desde el primer día, el 28 de julio, Javier Díaz Canseco de repente puede haber sido la persona bisagra, ¿no?, entre las comunidades y el gobierno para llegar a buen puerto, pero no se tocó para nada el tema, ¿no? Sí, pues ahí hubo un abandono sobre este tema, solo se vio lo que era vinculado con mayor recaudación desde los empresarios, más no la contrapartida de justamente esas negociaciones. Mónica, una pregunta que mucha gente me la hace a través de los correos es, ¿son o no son 3.000 millones anuales? Bueno, hasta ahora es todo un poco nebuloso, pero según algunas ONGs, no llega a los 2.000, o sea, está por encima de los 1.500, otros dicen que no alcanza siquiera a los 1.500. Pero gentes como, por ejemplo, la ex ministra Mercedes Arauz sostiene que son solamente 1.000 millones anuales, por ejemplo, y lo dicen con una firmeza que realmente impresiona, ¿no? Sí, pues lo que pasa es que esto también fue muy rápido, recordemos, fue parte de las promesas, y todo fue muy veloz, muy atropellado, por eso te reitero, este tipo de soluciones para temas tan grandes, nacionales, deben ser meditados y expuestos con toda claridad. Si se dijo que se iba a lograr los 3.000, pues exponerlos con toda claridad. Si se dice que se va a conseguir la paz desde que se gana, porque yo recuerdo muy bien el mensaje muy emotivo del presidente Ollanta en la Plaza 2 de Mayo, señalando que sí, que se iba a ir por la paz social, y le decía esto a los empresarios. Pues bueno, desde allí se debió haber trabajado. De acuerdo. Me hacen señas, vamos a unos cortecitos comerciales, por favor, Mónica, y enseguida regresamos. Estamos con Mónica Belling. Bien amigos, continuamos con Mónica Belling, directora de la revista Proactivo Minero Energético, hablando sobre el efecto dominó, sobre lo que puede ocurrir, por ejemplo, en la recaudación del gravamen, ¿no es cierto?, que antes comentábamos que según los especialistas no son 3.000 millones de soles al año, sino podrían llegar a 1.500 millones, según Mercedes Arauz, exministra del gobierno anterior, son solamente 1.000 millones anuales, en fin. Es grave la situación. Entonces lo que queríamos preguntarte es, digamos, si este proyecto se trunca, si este proyecto fracasa, eso podría hacer que otros proyectos que están dentro del circuito de las grandes mineras que han firmado el convenio del gravamen no se den. ¿no? Claro, recordemos que Yanacocha es una empresa que es parte de este convenio, y además Sauder es otra empresa que también tiene el proyecto de Tía María y también las ampliaciones. Cerro Verde es otra gran empresa. O sea, estamos hablando de algo así como elefantes, que son las que darían el mayor monto para justamente cumplir con ese gravamen prometido. Pero si estas empresas no pueden ejecutar sus ampliaciones, sus proyecciones, ¿cómo podrían cumplir? Esa es la gran interrogante. A eso tendríamos que adicionar que toda esa imagen de un país minero que promueve la minería, con un gobierno capaz de tener en orden a toda su ciudadanía y capaz de poder encauzar el tema de la inclusión social de una manera justa para todos, para el pueblo, para esta clase media que creció también, y también pues para los empresarios que son los que van poniendo estos capitales, los empresarios de Perú y también desde fuera. O sea, hay grupos mineros nacionales como Buenaventura, que es parte de este proyecto, está también el grupo Brescia, pero también tenemos todo un encadenamiento de empresas extranjeras que no solamente trajeron capitales, trajeron tecnología y trajeron oportunidades, y todo este tema de poder por lo menos ingresar a las ligas mayores en cuanto a una producción minera que sustenta incluso iniciativas como el gravamen. Y al respecto, justo el
el primer ministro Lerner, cuando se le ha preguntado, porque esta pregunta que tú has formulado, se la han hecho a él, sobre qué va a pasar frente a la crisis, o sea, desde la otra perspectiva, qué va a pasar frente a la crisis mundial, tenemos para salir adelante, y él dice, claro que tenemos, porque del gravamen ya tenemos garantizado de octubre a diciembre 250.000 mensuales, ¿no? 250 millones. Entonces no puede ser, porque, o sea, si él está proyectando esto, pero en paralelo no se está trabajando el tema de inspirar confianza a los inversionistas y a una minería justa también, ¿no? Porque sembrar la duda de que la minería es mala y a la vez permitir ser laxo con todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Madre de Dios, en la zona de minería artesanal en Puno, en la zona de minería artesanal, si se le puede llamar minería artesanal, en Piura, no está bien. Entonces, la minería, lamentablemente, en ese momento leí una editorial que comentaba, bueno, pues, ¿qué está ocurriendo? O sea, somos un país minero que en ese momento no está atendiendo bien el tema minero. Y aquí habría que verlo desde toda la dimensión, ¿no? Con los profesionales competentes. De acuerdo. Desde acá, invocar al presidente de la República que se le dé la prioridad del caso, no solamente por lo que está ocurriendo en Las Congas, sino porque, como tú lo acabas de manifestar hace un momento, lo que podría ocurrir en otros lugares del país. Y para eso requiere del concurso de sus principales colaboradores. Y vuelvo a repetir que el señor Javier Díaz-Canseco, no es broma, el señor Javier Díaz-Canseco, en vez de a veces petardear las actividades de su propio gobierno, se ponga la camiseta también. Pues lo que pasa es que los políticos que están acostumbrados a hacer oposición toda la vida, cuando están pues en el oficialismo, y aquí podemos incluir a otros, gente como Johnny Lescano, por ejemplo, militante de Acción Popular, inscrito en las filas de Acción Popular, pero un hombre acostumbrado toda su vida a hacer oposición, pero ahora que están de alguna manera participando en el gobierno, ya la cosa cambia. Bueno, Mónica, muchas gracias, muy amable por tu participación. Seguiremos conversando sobre minería. Tenemos esta semana en cierres un reportaje interesante, amigo, al que nos constituiremos con Mónica Belling en la zona de Huarochirí, en Lima, para hacer un reportaje a institutos tecnológicos en minería. Amigos, regresamos.